El aborto, una medida controversial. Actualmente, la violencia sexual se ha convertido en uno de los problemas más persistentes en nuestra sociedad. Tal es así que la Organización de las Naciones Unidas publicó un artículo donde señala que en el Perú, cada día 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. Las cifras son alarmantes, ya que precisan que entre el año 2020 y 2021, durante la pandemia, la maternidad adolescente entre menores de 15 años aumentó de 1.200 a 1.500. Frente a ello, no hay medidas legales que salvaguarden la protección y la integridad de la vida de estas menores víctimas de abuso sexual. Por el contrario, si ellas incurrieran en el tema de un aborto, la justicia en el Perú las privaría de su libertad en un periodo no mayor de 2 años. Ante tal controversia, nos preguntamos si consideramos que en el país se deba permitir y despenalizar el aborto en casos de embarazos de niñas víctimas de violencia sexual. Nosotros como grupos consideramos que sí se debe permitir y despenalizar el aborto en estas situaciones. A continuación, vamos a exponer los casos que sustentan nuestra postura y resaltaremos el caso en donde la justicia peruana vulneró los derechos de una menor de 13 años al no brindarle información oportuna sobre el aborto terapéutico y a someterla a sostener un embarazo no deseado. Bueno, en este primer argumento manifestamos nuestra postura tomada. En el primer punto en el cual mencionamos sobre la vulnerabilidad que existe en el derecho de protección al menor de edad, que lamentablemente llega a restringir su libertad y desarrollo adecuado de la menor. Esto se pone mucho en evidencia en los mecanismos para que la niña pueda ser atendida con igualdad hacia su derecho, por el cual no se ha dado de manera correcta o parcial en este caso. El seguimiento que actualmente de este caso es muy incompleto porque no tan solo se trata de esta niña y la asistencia del aborto terapéutico, también debería verse después con la escuela y la reinserción social que se le va a dar, por lo que no se respetó el derecho hacia la toma de decisiones porque omitieron su capacidad para la toma de decisión personal hacia su voluntad y preferencias en su dignidad humana. En otro punto, se aborda en la etapa infantil, por lo cual el ser humano es vulnerable, dando que aún no ha acabado de desarrollarse ni físicamente ni mentalmente. En otras palabras, los niños necesitan una atención y una protección especial. Bueno, hay impactos que llegan a afectar en la salud al sufrir daños físicos, desde presentación de fístulas hasta muerte perinatal. Hay que poner en hincapié que en sí mismo hay probabilidad de muerte materna, y esto va en aumento en estos casos, ¿no? Los hijos de las madres adolescentes tienen mayor riesgo de morir que los hijos, pues sus cuerpos no están preparados y su organismo, sus órganos no están bien desarrollados. Aparte de estos daños físicos, también tenemos un impacto económico social muy fuerte, porque el embarazo es la principal causa del abandono escolar en el país. El abandono escolar es el único camino hacia un trabajo precario, llevando a la toma de malas decisiones por parte de la víctima. Como segundo argumento, nosotros consideramos que la justicia en nuestro país no actúa éticamente en el caso de las niñas que interrumpen el embarazo producto del abuso sexual, y más bien las juzga y priva de su libertad. Como bien sabemos, en nuestro Código Penal existe el artículo 119, el cual permite el aborto terapéutico siempre y cuando la vida de la gestante se encuentre en riesgo grave o permanente. Sin embargo, dicho artículo resulta ambiguo, poco claro y restrictivo para estas menores gestantes, víctimas de violación. Sumado a ello, existe una gran desinformación al respecto, pues algunas de estas menores buscan salidas drásticas como abortos clandestinos, exponiendo así su salud, su vida y también su libertad. Uno de los claros ejemplos de ello fue el caso de la menor conocida como Camila, procedente de una zona rural de la Sierra del Perú, la cual quedó embarazada en el año 2017 producto de constantes abusos de su padre. Cuando esta menor fue visitada por el personal médico que la monitoreaba,
ella expresó el deseo de no continuar con dicho embarazo, indicando inclusive que prefería morir antes de seguir gestando, algo que nos hace entender cómo esto ha afectado claramente su salud mental. Sin embargo, su pedido no fue auxiliado ni respondido, mucho menos fue informada con respecto al aborto terapéutico. Finalmente, ella tuvo un aborto espontáneo, lo cual generó que fuese acusada y perseguida por la justicia peruana. Todo ello ha generado esta revictimización de la menor, pues pasó de ser una víctima a ser una victimaria, viéndose vulnerada y perseguida por quienes debieron procurar y proveerle seguridad, resguardo y esa empatía ante dicha situación. Esto no ha hecho más que reforzar nuestro parecer, ya que esta menor tuvo que recurrir a otras entidades como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, quienes finalmente respaldaron a esta menor en todos los aspectos. Aplicando el razonamiento moral y lejos de caer en sesgos religiosos, prejuiciosos, sociales o deseos propios, las autoridades y leyes deben considerar el proteger a las víctimas de abuso sexual, tomando en cuenta que este suceso quebranta derechos como su libertad y seguridad, así como vulnera la dignidad propia de un ser humano, que como nos menciona Kant, es un valor intrínseco que cada ser humano posee, sin necesidad que tenga que ver con un precio o un valor relativo. Sabemos que este existe y por tanto debe respetarse. Lamentablemente no sucede en nuestra sociedad. Como lo hemos expuesto con nuestros argumentos, sostenemos y reafirmamos nuestra postura en la que sí consideramos que se despenalice y se permita el aborto en casos de embarazos producto de violencia sexual en niños. Basándonos en el término y la definición de salud para la Organización Mundial de la Salud, esta define que la salud es el estado pleno de una persona en el enfoque físico, mental y emocional. Entonces nos preguntamos, ¿crees que una niña de 15, de 13 o de 10 años está preparada biológicamente para ser madre? Mentalmente, cuando su rol es de ser niña, ¿estará preparada para asumir la maternidad? Y ni qué decir emocionalmente, cuando la sociedad misma es quien la juzga, cuando tiene que abandonar el colegio, o como en el caso de Camila, migrar hacia otra ciudad para no ser señalada por el país que en vez de protegerla, la juzga y la quiere hasta condenar. Esperamos que este video sirva para concientizar y nos pueda aperturar hacia el razonamiento ético y moral. Recuerda que el conocimiento va a darte poder y así luchar por tus derechos. Gracias.